Quédate cerca. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo soy la licenciada Liliana López, junto con la licenciada Diana Fantín, vamos a desarrollar los temas de rodilla y tobillo y pie. En esta oportunidad vamos a ver rodillas, yo les voy a dar rodillas, que es un tema bastante amplio, pero bueno, vamos a dar lo principal. La rodilla, como ustedes saben, es la articulación intermedia del miembro inferior, que nos sirve para acercar o alejar el pie del suelo. El género que tiene es una condilia, la articulación fémoro-tibial, y la articulación fémoro-rotuliana, que es una troclear. Las tres articulaciones están en una misma cápsula, y es una articulación que, al igual que la cadera, trabaja en compresión por la gravedad y el peso. Lo único que cadera está mucho más coaptada, es una articulación mucho más coaptada, no así rodilla, porque las superficies articulares son bastante incongruentes. Entonces la estabilidad de la rodilla está a cargo de músculos y ligamentos. Esta articulación tiene como libertad de movimiento la flexo-extensión, las rotaciones, y pasivamente, en mínimos grados, la abducción y aducción, ¿sí? La flexo-extensión se realiza a través de un eje transversal que pasa por los cóndilos. Este eje no es un eje fijo, sino que migra por el cóndilo, entonces es un eje evolutivo que puede cambiar la longitud del brazo de palanca de los músculos flexores y extensores. Las rotaciones se realizan, la rotación axial, alrededor de un eje vertical o longitudinal que pasa por el tubérculo interno de la espina tibial. Y el eje anteroposterior, que ustedes ven en la figura, dirige los movimientos de valgo-varo o de abducción-aducción, pero son mínimos y son hechos en forma pasiva, porque activamente no tiene este movimiento. Otro eje que debemos tener en cuenta, que está a la izquierda de su pantalla, debemos tener en cuenta es el eje mecánico del miembro inferior, que une las articulaciones, los centros articulares de cadera, rodilla y tobillo. Este eje mecánico también sirve para ver la alineación de la rodilla. Otro eje que debemos considerar es el eje femoral, que por supuesto es oblicuo, porque el hueso es oblicuo hacia arriba y afuera. En cambio, el eje de la tibia se confunde con el eje mecánico. El eje femoral con el eje tibial forman un ángulo abierto hacia afuera, que es el valgus fisiológico de la rodilla, que mide 170 a 175 grados. En la mujer, este ángulo es un poco más amplio porque la pelvis de la mujer es más ancha, puede 3 grados más. Este valgus fisiológico puede alterarse, puede invertirse, con lo cual tenemos una patología que es el genu varum, o puede acentuarse o disminuir el ángulo y tenemos lo que se conoce como el genu valgum. Estas patologías no son del contenido de la materia, pero bueno, es para mencionarlo. Otro ángulo que se utiliza para medir la alineación de la rodilla es el ángulo Q, que es un ángulo formado por una línea que va de la espina ilíaca anterosuperior hasta el centro de la rodilla, y otra línea que va del centro de la rodilla a la tuberosidad tibial, es decir, por el ligamento rotuliano. Este ángulo puede medir de 13 a 15 grados en el hombre y de 15 a 17 grados en la mujer. Y son mediciones que se hacen para ver la alineación de la rodilla.
Muy bien, la extensión y la flexión se hacen en el plano sagital y puede moverse la tibia bajo el fémur, sobre el fémur, como dice acá en esta imagen, o puede moverse el fémur sobre la tibia. También las rotaciones se hacen en el plano horizontal y también puede haber una rotación de la tibia sobre el fémur o una rotación del fémur sobre la tibia. ¿Sí? Eso puede moverse según el segmento que se mueva, según el hueso que se mueva. Existe otra rotación que es distinta de la rotación axial, que es la rotación automática o de bloqueo, y que se produce, está muy vinculada al movimiento de extensión, ¿sí? Se produce en los últimos 30 grados de la extensión de la rodilla y se hace esto por tres factores. Un factor puramente de superficie articular, porque si ustedes ven los cóndilos desde abajo, un fémur desde abajo, el cóndilo, la superficie condilar del epicóndilo medial está mucho más adelantada que el externo o lateral, porque enseguida se topa con el surco de la tróclea femoral, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? La cavidad glenoidea de la tibia tiene que, en su recorrido hacia la extensión, termina haciendo como una curvita hacia afuera, y enseguida ahí se topa con ese surco, ya no puede seguir más, ¿eh? Entonces hay una rotación de bloqueo. Otro de los factores por los cuales se realiza esta rotación automática es la tensión del ligamento cruzado anterior, por ser que el ligamento cruzado anterior está por fuera del eje de rotación longitudinal que habíamos dicho recién, que pasa por el tubérculo interno de la espina de la tibia. Y otro de los factores es la tracción lateral del cuádriceps, en este caso el vasto externo, ¿sí? Todo esto se da en los últimos 30 grados de extensión. Y habíamos dicho que tenía que ver con el movimiento de extensión. Para desbloquear esta rodilla, ¿qué vamos a necesitar? O bien que la tibia rote internamente, porque la tenemos bloqueada en rotación externa, o bien que el fémur rote hacia afuera, o bien que la tibia rote internamente al principio de la flexión, al inicio de la flexión, como que es lo que ocurre, por ejemplo, en la marcha, o bien que el fémur rote hacia afuera, por ejemplo, en una sentadilla, o al querer agacharse, ¿sí? Entonces ahí se desbloquea la articulación. El músculo responsable de este desbloqueo es el músculo popliteo, que sirve para las dos cosas, o bien para rotar la tibia internamente, o bien para rotar el fémur externamente. Muy bien. En cuanto a los deslizamientos, al movimiento de los huesos en la flexoextensión. La extensión, habíamos dicho que se podía mover o la tibia o el fémur. En el caso de que la tibia sea la que se mueva, cuando se produce una extensión, el rodamiento y el deslizamiento de la tibia va a ser al mismo sentido. En cambio, si es el fémur el que se mueve, el fémur el que se extiende, va a haber un rodamiento hacia adelante y un deslizamiento del cóndilo hacia atrás. ¿Por qué? Porque si este cóndilo no se desliza hacia atrás, el fémur se caería por delante de la tibia. Entonces, sucede más o menos lo que sucedía en la articulación atloido-axoidea propiamente dicha, en donde tenemos una articulación que son convexas las dos superficies. Entonces, en la extensión del fémur sobre la tibia hay rodamiento hacia adelante y deslizamiento hacia atrás. Y en la extensión de la tibia sobre el fémur hay rodamiento y deslizamiento hacia adelante, es decir, en el mismo sentido. Todo lo inversa sucede en la flexión. Muy bien, en esta articulación habíamos dicho que es incongruente, es decir, los cóndilos son mucho mayores que las cavidades glenoideas,
Aparte, las cavidades glenoideas no son las mismas, internas y externas, entonces hace que se necesite un elemento que lleve a la congruencia de esas superficies articulares. Y esos son los meniscos. Menisco interno y menisco externo. Saben que el interno tiene forma de C y el externo en forma de O. Y aquí tenemos para qué sirven para qué sirven los meniscos, todas esas cosas. La amortiguación, la distribución del peso, la congruencia articular, para el deslizamiento articular, para la estabilización y propiocepción en la articulación. Estos meniscos no están fijos ni tampoco están sueltos, es decir, están unidos a muchos elementos. Como primera medida, esto lo tienen que saber sí o sí, porque de esto en parte depende la funcionalidad de la rodilla. Los meniscos se unen a ligamentos y se unen a músculos, y también se unen al hueso. Se unen al hueso primeramente por pequeños tractos fibrosos que nacen de sus extremos o de sus cuernos anteriores y posteriores y que se van a insertar en las superficies pre- y retroespinal de la tibia. A ligamentos. ¿A qué ligamentos? Entre sí ellos se unen por sus cuernos anteriores, por el ligamento yugal o transverso. Con la rótula se une por los ligamentos o alerones menisco-rotulianos. Ustedes ven, de los bordes de la rótula salen como dos ligamentos que la rótula abraza a los meniscos. ¿A qué otros ligamentos se unen? Se unen a los ligamentos cruzados. Podemos ver en la otra figura el ligamento cruzado anteroexterno que se une al cuerno anterior del menisco interno. Y el ligamento cruzado póstero interno que se une al cuerno posterior del menisco externo. ¿A qué otros ligamentos se unen? Se unen al ligamento lateral interno, el menisco interno. Y el menisco externo está separado del ligamento lateral externo por el músculo popliteo. También se unen a músculos. El semimembranoso está unido al cuerno posterior, o sea, le manda una expansión al menisco interno. Y el popliteo le manda una expansión al menisco externo. Todo esto que parece muy liero, con mucho lío, lo tienen perfectamente explicado en los libros, en Capangí y en Neumann también. Lo tienen que estudiar como si fuera el Padre Nuestro, porque de esto depende mucho, ya les vuelvo a repetir, la funcionalidad de la rodilla. Habíamos dicho que estos meniscos se mueven, y se mueven justamente para ejercer una de sus funciones, que es la amortiguación. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando el fémur va hacia atrás en una flexión, el menisco tiene que seguirlo para amortiguar. Entonces el menisco se dirige hacia atrás. En la extensión, cuando el fémur va hacia adelante, el menisco también tiene que ir hacia adelante para seguir amortiguando. ¿Y cómo se mueve? ¿Quién lo mueve a estos meniscos? Justamente todas las formaciones que acabamos de ver recién. En la extensión, los alerones o los ligamentos menisco-rotulianos, como es la rótula la que abraza los meniscos, cuando el cuádriceps se contrae para extender la rodilla, se lleva hacia arriba a la rótula y la rótula se lleva a los meniscos, ¿sí? Entonces los lleva hacia adelante. También el cruzado posterinterno dirige el menisco externo hacia adelante. En la flexión, todas las flechitas que ustedes ven para atrás, tenemos el semimembranoso, que es uno de los isquiotibiales, y el popliteo, que son músculos flexores, por lo tanto, en su contracción concéntrica, se llevan hacia atrás los meniscos. Y el ligamento cruzado anteroexterno, que se lleva hacia atrás el menisco interno. También en las rotaciones, los meniscos se mueven adelantándose siempre el del lado de la rotación. Si la rotación es externa, se adelantará el menisco externo, y si la rotación es interna, se adelantará el menisco interno. La rótula. ¿Qué es la rótula? Es el otro componente de la articulación. Es un hueso corto, un hueso sesamoideo, desarrollado en el interior del tendón cuadricipital.
que está unido el fémur por los alerones o los ligamentos femororotulianos, unidos los meniscos por los ligamentos que acabamos de ver, meniscos rotulianos, y el tendón del cuádriceps que se une al tendón rotuliano que va a insertarse en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Para qué sirve la rótula? La rótula tiene una importante función en la extensión de la rodilla y una importante función para el músculo cuádriceps. La rótula es un hueso que sirve como polea para el tendón del cuádriceps. Si ustedes se fijan en los vectores de fuerza, la fuerza del cuádriceps cuando llega a la rótula se descompone en dos vectores. Un vector centrífugo que va para arriba y un vector centrípeto que va hacia el centro de la articulación y que es coaptador, que es la flecha verde. La fuerza centrífuga se traslada hacia abajo, hacia la tuberosidad de la tibia, donde se inserta el tendón rotuliano. Allí se vuelve a dividir en dos vectores. Un vector centrípeto, que es la flecha verde, donde dice C3, que es coaptador. Y un vector centrífugo, que realmente esa va a ser la verdadera fuerza de extensión, que se lo dirige hacia arriba, pero también hacia adelante, extendiendo la pierna. Si no existiera la rótula, serían los vectores centrípetos los que coaptarían la articulación, más que nada. Y la extensión se produciría igual, pero en menor medida, ¿sí? Entonces, lo que hace la rótula es adelantar la fuerza del cuádriceps para aumentar la eficacia de este músculo. En la flexión, la rótula se dirige, se traslada hacia abajo, hacia la escotadura intercondilia, en un trayecto curvo, por eso, o en una especie de circunferencia, por eso se llama ese movimiento traslación circunferencial. Ahora bien, la rótula en máxima flexión está bien coaptada, y está inestable y poco coaptada en mínima flexión y en máxima extensión. Si ustedes extienden la rodilla, pueden tomar la rótula entre los dedos y pueden moverla de un lado al otro, de arriba para abajo, porque ahí la rótula está totalmente inestable, ¿sí? Además, el tendón del cuádriceps no llega de forma derecha a la rótula, sino que llega de una forma oblicua, llega como torcido a la rótula, porque el fémur es oblicuo y el cuádriceps sigue la dirección del fémur. Y después el tendón rotuliano ya se endereza un poco hasta la tuberosidad de la tibia. Entonces, esta oblicuidad del tendón hace que se tienda a desplazar la rótula hacia afuera. Esto normalmente no ocurre, ¿por qué? Porque la carilla de la tróclea, la carilla externa, es mucho más grande porque el cóndilo externo es más grande y le efectúa como una especie de tope óseo que no deja que la rótula se vaya hacia afuera. Por otro lado, el vasto interno, en su contracción, el vasto interno del cuádriceps, la vuelve a llevar hacia adentro. Entonces no deja que se produzca una luxación o una subluxación de rótula. También el tendón rotuliano, en las rotaciones internas y externas, sufre una desviación lateral hacia uno u otro lado. La rótula está sometida a muchas fuerzas que la tironean en cierto sentido. Una fuerza para arriba del cuádriceps, una fuerza para abajo, que la ejerce el ligamento rotuliano, fuerzas hacia adentro, como la fuerza que la ejerce el vasto interno o vasto medial, las fibras del retináculo medial de la rótula, las fuerzas hacia afuera, que son la cintilla iliotibial o la cintilla de Maillard, la fuerza de arqueamiento sobre la rótula, que es lo que dijimos recién sobre el tendón, el tendón del cuádriceps que llega torcido a la rótula, y las fibras del retináculo lateral de la rótula.
¿Qué son los retináculos? Los retináculos de la rótula son tejidos fibrosos que provienen del cuádriceps, de los bastos, y que se entrecruzan por delante de la rótula en un entramado que hacen que la rótula quede toda cubierta por tejido fibroso y que se insertan en la tibia. Esos son los retináculos. También que provenientes de la aponeurosis, de los bastos, ¿sí? Bien, estas fuerzas, gracias a Dios, se contrarrestan unas con otras para que la rótula tenga un movimiento armónico en la flexión y en la extensión. Muy bien, en cuanto a los medios de unión, tenemos primeramente la cápsula, que es bastante compleja la cápsula de la rodilla. Toda la rodilla es compleja para estudiar porque su anatomía es compleja. La cápsula tiene una forma de cilindro o de manguito con una ventanita que es para la inserción de la rótula. Se inserta por abajo en toda la periferia, en toda la circunferencia de las cavidades glenoideas. Entra a la superficie pre y retroespinal, bordea los meniscos, los ligamentos cruzados, se adhiere al contorno de los meniscos, creando una división de la cápsula en un compartimento suprameniscal y en otro inframeniscal. Lateralmente se inserta por arriba del cóndilo, se inserta por arriba de la tróclea femoral y por arriba de los cóndilos femorales atrás, formando fondos de saco como los subcuadricipital, los láteros rotulianos y los retrocondilios. Esos fondos de sacos son los que van a llenarse de líquido o líquido sinovial después de los traumatismos, y son esas rodillas hinchadas que solemos ver en algunas personas. En esos fondos de saco es de donde transcurre ese líquido. Ligamentos laterales. Los ligamentos laterales son dos. El ligamento lateral interno, que tiene una forma de cinta, que se dirige hacia adelante, es más ancho, está unido al menisco interno. Y el ligamento lateral externo, que ya es más corto, tiene más corto, no sé si más corto, pero más angosto, tiene una forma de cordón, y que se dirige hacia atrás para insertarse en la cabeza del peroneo. De todas maneras, si ustedes ven la dirección de estos ligamentos, en el espacio están cruzados, espacialmente están cruzados. Estos ligamentos están distendidos en la flexión, con lo cual se permite las rotaciones de la tibia, ya que en extensión están tensos y en extensión no hay rotación que valga, no hay rotación de la rodilla en extensión. Eso pónganlo entre comillas. Estos ligamentos contribuyen a la estabilidad transversal de la tibia, de la rodilla, junto con los músculos laterales, como son la pata de ganso, formada por el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, y por la cintilla de Maillard por fuera, y también por las prolongaciones tendinosas de los bastos que van derechos a la tibia y que también se entrecruzan por delante de la rótula. Todas estas formaciones contribuyen a la estabilidad transversal. Por supuesto que traumatismos en varo o en valgo pueden romper estos ligamentos o pueden lesionarlos o distenderlos o romperlos. Por ejemplo, un traumatismo en varo puede romper el ligamento lateral externo y un traumatismo en valgo puede romper el ligamento lateral interno, ¿sí? Pero eso son patologías. Bien, ¿y qué es esto? Esto es un ligamento cruzado. Así es realmente un ligamento cruzado. Tiene una forma de cinta, acintada, que está como retorcida sobre su eje, y las inserciones, tanto en el fémur como en la tibia, lo hacen en forma circular. Y esto tiene importancia porque de esta manera el ligamento tiene fibras que son más largas y otras fibras que son más cortas, ¿sí? Y eso nos habla de que el ligamento siempre va a estar moderadamente tenso, porque algunas de sus fibras van a estar tensas y las otras no tanto, a lo mejor, ¿sí?
Entonces, tenemos que tener ese concepto de que los ligamentos cruzados están siempre moderadamente tensos, aunque en los movimientos se tensa más uno que otro, y esta tensión la hacen cuando el ligamento se endereza, se tensa, y cuando se acuesta, no es que se relaje, pero se distiende un poco más. Y así es que en la extensión, el ligamento cruzado anteroexterno es el más tenso de todos porque es el que se endereza. Mientras uno se levanta, el otro se acuesta. Entonces, si se levantó el ligamento cruzado anteroexterno, el ligamento cruzado posterointerno realiza el deslizamiento condilar posterior. Habíamos dicho que los cóndilos en la extensión rodaban hacia adelante y se deslizaban hacia atrás. Pues este ligamento es el que lo desliza hacia atrás. Como ligamento activo de este ligamento, valga la redundancia, tenemos al músculo semimembranoso y bíceps. Cuando vimos dorsales, habíamos dicho lo que era un ligamento, qué es lo que era para un músculo ser un ligamento activo. Y es contraerse en excéntrico para evitar cualquier lesión que se pueda producir a los ligamentos. Son protectores de los ligamentos. Ya vamos a ver cómo enseguida. Ahora, en la flexión, el que se levanta o el que se endereza y por lo tanto se tensa es el ligamento cruzado posterointerno, mientras que el ligamento cruzado anteroexterno es el responsable del deslizamiento del cóndilo hacia adelante, ¿sí? Y su ligamento activo es el cuádriceps. Vamos a ver esta cuestión de los ligamentos activos. Estos ligamentos cruzados contribuyen a la estabilidad anteroposterior junto con el plano ligamentoso posterior. El plano ligamentoso posterior es todo un conjunto o una serie de elementos fibrosos que van a dar estabilidad hacia atrás a la rodilla, ¿sí? Y primeramente tenemos la cápsula que a nivel de los cóndilos posteriores forman lo que se llaman los casquetes condilios o cáscaras fibrosas, ¿sí? Seguidamente tenemos el ligamento popliteo oblicuo, que es el tendón recurrente del semimembranoso, y el ligamento popliteo arqueado, que deja pasar al músculo popliteo. Este plano ligamentoso junto con los cruzados son los que van a dar la estabilidad anteroposterior. Y bueno, y acá tenemos, esto ya lo conocen ustedes porque lo deben estar viendo en otras materias, a las maniobras del cajón anterior para ver o diagnosticar una ruptura del ligamento cruzado anterior y el cajón posterior para diagnosticar una ruptura del ligamento cruzado posterior. Bien, ahora, habíamos dicho que en extensión no hay rotación posible. Pero ¿por qué no hay rotación posible? Justamente porque los ligamentos se tensan. En rotación externa, si nosotros quisiéramos hacer una rotación externa con la rodilla en extensión, los ligamentos laterales acentúan el enrollamiento coaptando la articulación, mientras que los ligamentos cruzados en ese momento tienden a ponerse paralelos. No se ponen paralelos, pero tienden a ponerse paralelos. En cambio, en la rotación interna, los ligamentos laterales son los que tienden a ponerse paralelos y los cruzados son los que acentúan el enrollamiento, es decir, que actúan, se enrollan entre los dos, como si fuera un torniquete, coaptando la articulación. Es decir, que la rotación interna en extensión está limitada por los ligamentos cruzados y la rotación externa en extensión de la rodilla está limitada por los ligamentos laterales. Es decir, que aquí no hay rotación posible. Que quede claro, si hay una rotación, seguramente es bastante lesiva. Es decir, va a ocasionar una lesión sí o sí. ¿Estamos? Bien, hasta aquí la mecánica de la rodilla, que es todo lo que vamos a dar de mecánica.
En cuanto a los músculos, el cuádriceps sabemos que es el principal extensor, más todavía si la cadera está extendida, porque en este caso el músculo estaría estirado y sería más eficaz. Habíamos visto con el tema de la rótula, cómo la rótula adelantaba su fuerza de tracción, por lo cual lo hacía más eficaz. Sin rótula, el cuádriceps actuaría de la misma manera, pero mucho más débil, ¿sí? Bien. ¿Por qué el cuádriceps decimos que es el ligamento activo del cruzado posterior interno o del cruzado posterior? Lo protege ¿por qué? Porque en la flexión es la que ocasiona la tensión del cruzado posterior, es el que se levanta. Entonces, en la flexión el cuádriceps está en excéntrico. ¿Y qué hace el cuádriceps? Ocasiona un empuje del cóndilo hacia atrás, haciendo que el ligamento no se tense tanto, ¿sí? Además, los bastos también dan una cierta estabilidad a todo lo que sea, impiden que las rotaciones sean excesivas, ¿sí? Entonces, protegen también a los ligamentos. Los flexores de la rodilla son los isquiotibiales, como primera medida, que actúan con más eficacia con la flexión de cadera, porque los músculos ahí están estirados. La pata de ganso también es flexora, y el popliteo, que también es un flexor de rodillas. El popliteo es un músculo bastante multifacético porque brinda bastante estabilidad a la rodilla. Es un músculo que puede efectuar la rotación interna de la tibia y la rotación externa del fémur. Está muy activo con el desbloqueo de la articulación, como habíamos visto al principio en esta rotación automática o de bloqueo. Bien, los rotadores internos, la pata de ganso, el semimembranoso y el popliteo habíamos dicho como rotador interno de la tibia y externo del fémur. Los rotadores externos, el bíceps y el tensor de la fascia lata. ¿Por qué estos músculos son, como el semimembranoso y el bíceps? Perdón. El semimembranoso es un ligamento activo del cruzado anterior, porque cuando se produce la flexión de la rodilla, el músculo, el semimembranoso está activo concéntricamente porque está efectuando la flexión de la rodilla. ¿Y qué hace? Lleva la tibia un poco hacia atrás en su contracción para que ese ligamento no se tense tanto cuando esté acostado. En cambio, cuando este ligamento está bien tenso, que es en la extensión de la rodilla, el semimembranoso por detrás está estirado, está en excéntrico. Por lo tanto, va a empujar un poco el cóndilo hacia adelante y va a impedir que ese ligamento se siga enderezando y se pueda romper. Y en cuanto al bíceps crural, el mismo mecanismo, pero sobre el cóndilo externo. Cuando está en extensión, que esté el cruzado anterior levantado, como recién dijimos, también hace un empuje del cóndilo externo hacia adelante, impidiendo que el ligamento se tense tanto. Y en la flexión, de la misma manera, también lleva la tibia hacia atrás para impedir que ese ligamento se tense. En conjunto, los isquiotibiales efectúan la flexión de la rodilla, equilibrando los componentes que tiene la rodilla de rotación interna y rotación externa. En semiflexión actúan como riendas de un caballo, es decir, abocanadas, rápidas, centrando la articulación y jugando con esos componentes de rotación interna, valgo, rotación externa. El papel propioceptivo, como acabamos de ver, como ligamento activo, es de fundamental importancia para proteger a los ligamentos. Y en deportes que requieren carreras cortas en semiflexión, como el fútbol, el tenis, el rugby, el esquí, el básquet, el judo, necesitan mucho de esta propiocepción.
pero eso también aumenta el trofismo del músculo, y un músculo hipertrofiado es menos flexible. Al hacer menos flexible hay menor excentricidad. Si hay menor excentricidad, hay menor propiocepción. Por lo tanto, hay una mayor lesión. Entonces, cuando ustedes busquen la hipertrofia del músculo para aumentar su fuerza, no olviden nunca, nunca que deben hacer lo mismo con la elongación del músculo. Un músculo hipertrofiado tiene menor propiocepción para la protección de los ligamentos, ¿sí? O sea que la elongación es fundamental para conseguir una rodilla, en este caso, sana, ¿sí? Muy bien. Esto es un trípode, ustedes dirán que tendrá que ver esto, pero sí tiene que ver para mencionar que así como hay un trípode formado por el psoas ilíaco, el obturador externo y el obturador interno en la cadera, fíjense que en esos tres músculos cada uno va a un sector diferente del hueso costal. El obturador externo va al pubis, el psoas ilíaco al ilión, el obturador interno al isquión. De la misma manera, la pata de ganso que viene de la rodilla va a esos sectores también. El recto interno va al pubis, el sartorio va al ilión y el semitendinoso, va al isquión. Entonces, no solo la pata de ganso no solamente es un estabilizador interno de la rodilla, impidiendo el valgo de la rodilla, sino que también es un estabilizador anteroposterior de la pelvis. ¿Sí? O sea que es un conjunto muscular que tiene bastante importancia tanto para la rodilla como para la pelvis. Y bien, los músculos en el miembro inferior se organizan en cadenas, que son las cadenas musculares, la cadena de apertura, cierre, flexión, extensión y la cadena estática lateral. No vamos a nombrar todos los músculos acá porque no es contenido de la materia de las cadenas musculares, pero sí mencionarlas: la cadena de apertura, la cadena de cierre, la cadena de flexión, la cadena de extensión, ¿sí? Y estas cadenas garantizan el equilibrio del miembro inferior en los tres planos del espacio. Si una de ellas domina, entonces se destacará en el genuflexum, es decir, la rodilla flexionada, en el genu recurvatum, que es la rodilla hiperextendida, en el genu varum o el valgo de la rodilla. Así, la cadena de apertura, si es dominante, va a ocasionar un genu varum. Si la cadena de cierre es la dominante, va a ocasionar un genu valgum. Si la dominante es la cadena de flexión, va a ocasionar un genuflexum, y si la dominante es la cadena de extensión, va a ocasionar un genu recurvatum. Todo esto lo van a ver seguramente en patología o en semiología, no sé dónde lo ven, pero más o menos es para mencionarlo. Ustedes ya han visto marcha, creo que ya han visto marcha, y bueno, todos sabemos que en la marcha hay una fase de apoyo, un 60%, y el 40% restante es la fase de oscilación. Hablemos un poquito ahora de cómo los músculos interactúan en estas distintas fases de la marcha. Primeramente tenemos el papel preponderante del grupo flexor y extensión en una acción combinada durante la marcha. Tenemos el apoyo, el contacto del talón en el 0%, en donde el cuádriceps viene con una activación concéntrica, porque está contraído para extender la rodilla, más los bastos y el crural. Antes de eso, los isquios ya antes están frenando la extensión, manteniendo un cierto grado de flexión de la rodilla, y esto es más o menos 5 grados, para amortiguar el choque y aceptar el peso. Después esto puede aumentar un poco más. La pata de ganso aquí tiene una acción sinérgica con el cuádriceps y los isquios, controlando el valgo fisiológico y brindando estabilidad.
Seguidamente se apoya el pie entero en el piso, donde tenemos el pie plano, en donde el cuádriceps pasa a una activación excéntrica, es decir, el cuádriceps no se contrae concéntricamente, sino que se estira un poco para controlar la flexión excesiva de la rodilla, y amortiguando continúa la acción de los isquios en una flexión ligera que puede llegar a los 20 grados, ¿sí? Ya en el apoyo medio del pie, el cuádriceps tiene una activación concéntrica, es decir, extiende la rodilla y sostiene el peso del cuerpo. Más que todo los vastos externo y crural, porque el vasto interno estabiliza la rótula. Los isquios ayudan a la extensión de cadera, hecha por el glúteo mayor, y junto al tríceps estabilizan la rodilla, ¿sí? Bien, en el despegue del talón no hay actividad en los compartimentos anterior y posterior de la rodilla, o sea que hay sin actividad, ya que para esta tarea se necesita la activación del tríceps en concéntrico para elevar el talón. Y aquí la rodilla tiende a la flexión que está contrarrestada por la dorsiflexión del pie, una dorsiflexión ligera, en donde el sóleo estabiliza la pierna sobre el pie. En el despegue de los dedos, más o menos en el 60% del ciclo de la marcha, la flexión de la rodilla resulta de una posición alta del astrágalo que inclina la pierna hacia adelante. Es una acción puramente mecánica, chicos, donde no hay contracción muscular ahí. Si el muslo acelera hacia adelante, la pierna lo hace hacia atrás, ¿sí? El recto anterior y el crural, sí, ellos frenan la flexión de la rodilla, que están en excéntrico, están frenando la flexión de la rodilla. Es decir, el miembro inferior oscilante se comporta como un doble péndulo. Uno de los segmentos va en una dirección y el que está por debajo, el subyacente, lo hace en sentido inverso. En la oscilación continúa la acción frenadora del recto anterior y del crural, ayudados por el sartorio y el recto interno como estabilizadores. Y del 75% al 100% del ciclo, el miembro oscilante pasa a gran velocidad hacia la extensión de la rodilla con activación del cuádriceps, ahí sí en concéntrico, en donde se incorporan los isquiotibiales frenando la extensión. Continúa el sartorio y el recto interno, que son de la pata de ganso, como estabilizadores internos necesarias como el 0% del contacto del talón. Allí finaliza un ciclo de la marcha, ya estamos en el 100%, y comienza un nuevo ciclo con el contacto del talón. Esto parece mucho lío, pero no lo es tanto si uno ve que no son tantos los músculos que trabajan acá, por lo menos de la rodilla, ¿sí? Bien, esto es en la marcha. Este tema es muchísimo más amplio, pero no podemos dar por este medio tanto tiempo ni tanto contenido. Por lo tanto, en las bibliografías que ustedes tienen, salen todas estas cosas, sobre todo en Kapanji y en Neumann. Y bueno, en la próxima, el próximo Power será la licenciada Diana Fantin, que les va a hablar sobre tobillo y pie. Gracias, chicos, nos vemos en el próximo práctico que ustedes van a tener, que va a ser de todos estos temas, de rodilla, tobillo y pie. Chao, chicos.